Televidentes en todo Manabí, en el resto del Ecuador y el mundo entero, buenas noches y sean bienvenidos. Aquí arrancamos TV Noticias, emisión estelar. 60 minutos enseguida para revisar los hechos más destacados del acontecer nacional e internacional en el ámbito local que han generado noticia en este cierre de semana laboral, viernes 3 de febrero, la semana de las elecciones seccionales en Ecuador. Hoy se cumplió el segundo día del proceso de votación. Lo habían hecho las personas privadas de libertad y las 771 personas que estaban habilitadas de tercera edad y con discapacidad podían haber ejercido el derecho al voto hoy hasta las 17 horas, el voto en casa. Con esto el silencio electoral continúa y la gente está meditando su voto. Mientras las lluvias se han intensificado en el Ecuador, principalmente en la provincia de Manabí, y con ello más siniestros viales. No sé si la impericia de los conductores al momento de transitar en vías mojadas nos lleva a este complejo panorama en el arranque del segundo mes del año. Malena, es un gusto, es un placer, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Luis, amigos televidentes? En la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo, por fin, silencio electoral, dicen algunos, en relación a aquello que significa comenzar la meditación de por quién voy a votar, refiriéndonos a las dignidades de elección popular, pero por otro lado, todavía preocupación en un sector de la población que no tiene ni idea para qué es el tema de la consulta popular, en puntuales conceptos relacionados con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por poner un ejemplo, los subsistemas de los cuales también se pregunta en la consulta popular, bueno, y otras más que causan el desinterés precisamente por falta de conocimiento y por falta de información a los ciudadanos y a las ciudadanas que todavía no tienen clara cuál es la función y cuál en este caso son los alcances que tiene el Consejo en mención para poder hacer un accionar positivo como una de las quintas funciones del poder del Estado que realmente no se ha visibilizado mayormente, considerando que lo que han provocado, sobre todo en los últimos meses, ha sido escándalo tras escándalo. Algunos quieren regresar, otros quieren continuar, pero nadie se quiere desprender de ese pedacito de poder o de ese muy grande poder que pudo haberles dado este tipo de espacios. Por eso en las preguntas 5 y 6 de la consulta popular existe estos cuestionamientos relacionados a qué considera usted en esos términos. Hay que destacar que a pesar del silencio electoral de manera oficial en los medios de comunicación, sin embargo en las redes sociales no ha parado. Recordemos que no ha habido una regulación por parte del CNE porque difícilmente se lo puede hacer en las redes y en ese sentido continúa la campaña. En las redes sociales usted ve abiertamente la campaña por la consulta, por el Consejo, por las diferentes dignidades, Carlos Luis. Entonces, no ha parado en términos de plataformas digitales. Pero bien, en fin, vamos a ver qué sucede. Lo que sí hemos visto, la ley seca, ¿no? Desde el día de hoy comenzó a regir hasta el próximo lunes la ley seca y esas son no las novedades, sino lo que ya se había anunciado durante todos estos días. Desde ya prepare su cuerpo, dígale que hoy es viernes, pero no podrá salir, hay ley seca. Ah, pero hoy es viernes, podemos hacer cosas muy interesantes porque el alcohol solamente es una de las miles de alternativas que tenemos para poder pasarla bien, disfrutar en familia, en amigos, una buena parrillada, ahora se les dice asado, una buena tertulia en compañía de un cafecito y tantas otras cosas que podemos hacer sin ingerir ningún tipo de bebidas alcohólicas y tampoco ningún tipo de sustancias. La vida no hay nada más hermosa que vivirla sobriamente. Con tantas buenas alternativas que ella puso a consideración, la gente de producción quiere salir corriendo en este momento y todavía faltan 2 noticieros por delante, así que... Sí, y Carlos Luis, recordemos que esta jornada electoral, ayer lo manifestamos, lo reiteramos hoy, va a ser bastante extensa, bastante larga y también atenuante, sobre todo para aquellas personas, extenuante, perdón, sobre todo para aquellas personas que les toca estar en los procesos de las mesas. Según el cálculo que hace el Consejo Nacional Electoral, un promedio de 6 a 7 minutos le tocaría a cada persona para votar con las 8 papeletas que va a recibir. Sí, ellos se quedarán hasta altas horas de la madrugada y por eso el día lunes se resolvió por parte del presidente de la República, no habrá labores. Aunque Diana Tamaín dio declaraciones y manifestó que a la altura de las 20 horas ya se podrán conocer los resultados preliminares y a más tardar el lunes los resultados definitivos en este proceso electoral que de seguro va a dejar muchas caras largas al término del mismo. Bastante caras largas y recordemos
Recordemos que ahí con una agravante para las organizaciones políticas, los que no hayan completado, según la consulta, si la consulta gana en esa pregunta, están chao, los que no, y lo peor, tienen que devolver el dinero que el Estado, o mejor dicho, lo mejor para los ecuatorianos y ecuatorianas, porque todo ese dinero sale de los 17 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, así que los que no tuvieron una aceptación mínima tienen que devolver el recurso que el Estado les dio para la campaña. Hay que ser francos y sinceros, era un modus operandi, muchos de los candidatos sabían que no tenían posibilidades de llegar o de poder ser electos y simplemente iban por el dinero que estaba a disposición para cada una de las organizaciones políticas. Y luego justificaban como les daba la gana. Y ese dinero nunca se vio en campaña. Esa es la palabra, un modus operandi de aquellos que siempre están de candidatos y a sabiendas de que no tienen aceptación popular, continúan allí para algún beneficio sacar. ¿Qué le parece si vamos? Son más de 230 partidos políticos que tiene el Ecuador, imagínense. Así es, Carlos Luis. Vamos ahora con la noticia que está, pues, lamentablemente en Crónica Policial, que es con lo que abrimos este espacio informativo. Mucha atención. 4 personas fallecieron en un accidente de tránsito entre un bus interprovincial y un tráiler, esto en la comuna Ayampe del cantón Puerto López. Entre las víctimas se encontraba un menor de edad. 4 personas fallecieron en un accidente de tránsito entre un bus de transporte interprovincial y un tráiler en la comuna Ayampe del cantón Puerto López. Entre las víctimas se encontraba un menor de edad. Producto de este choque hubo el fallecimiento de dos ocupantes de un móvil y 2 ocupantes del otro móvil. Eran 2 tipos de vehículos, un tipo camión, de donde fueron los 2 fallecidos, de la cabina. Lamentablemente un menor de edad era ocupante de este móvil. En este siniestro también se reportaron 3 personas heridas que fueron llevadas a un hospital del cantón. Los agentes de tránsito investigan las causas del accidente. Otras 2 emergencias se dieron a conocer en la vía Portoviejo-Montecristi. Un bus de la cooperativa Flota Imbabura perdió pista y se impactó contra la pared de un cerramiento a la altura del sector conocido como Las Palmas. 4 personas aproximadamente que fueron trasladadas por ambulancia. Se necesitó el equipo especializado de la Comisión de Tránsito del Ecuador de rescate para poder hacer la extracción del conductor, el mismo que se encontraba preso en la cabina. Para posterior ser trasladado. ¿Los 4 pacientes son de la camioneta o del bus? La camioneta se encuentra a 100 metros aproximadamente de la zona del accidente. En el mismo lugar, a pocos minutos, un tráiler cargado de bombona de gas pierde pista y se estrelló contra un vehículo y una motocicleta de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Y la camioneta se desplaza impactando a un bus de la Transporte Esmeralda. La Transporte Esmeralda estaba prestando colaboración con los pasajeros de la Flota Imbabura. De acuerdo a los primeros indicios, se presume que las lluvias en estos sectores dieron paso a estos accidentes de tránsito, informó Marcelo Ruiz. Y 2 personas resultaron heridas en un ataque tipo sicariato registrado esta tarde en la capital de Manabí, Puerto Viejo, en el barrio La Paz. Las 2 víctimas se tratarían de inocentes víctimas colaterales de este hecho, quienes se encontraban en su domicilio y fueron impactados por las balas en medio del ataque que se produjo en el exterior. Los heridos son miembros de la misma familia, en este caso padre e hijo. Al momento se encuentran fuera de peligro, uno presenta una herida de bala y el otro cortes por el vidrio de una ventana. La policía ya investiga a quién en los exteriores iba dirigido este ataque tipo sicariato registrado cerca de las 14 horas de hoy. Y en la provincia de Manabí se cumplió este viernes con el programa Voto en Casa, mediante el cual 75 electores, entre adultos y mayores, personas con discapacidad, ejercieron el derecho al sufragio. Fueron 75 personas las que se acogieron en Manabí al programa Voto en Casa, las cuales fueron distribuidas en 12 rutas en los cantones Portoviejo, Manta, Chone, Jaramijó y El Carmen. Esta iniciativa tiene como finalidad garantizar los mecanismos idóneos para que las personas mayores de 50 años y con discapacidad física del 75% puedan ejercer su derecho al voto con base en lo establecido en el artículo 111 del Código de la Democracia. La actividad contó con la presencia de miembros de la Policía Nacional junto al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS, funcionarios electorales y representantes de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, OEA. Informó Tatiana Villacreces, Televisión Manabita.
Y como lo mencionábamos en el arranque de este informativo, a nivel nacional fueron 711 las personas que sufragaron en la modalidad de voto en casa. Aquí las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ya en el domicilio, el presidente de la Junta solicitará al elector o a una persona de su confianza su cédula o pasaporte originales vigentes o caducados, para verificar de esta manera que el votante conste en el padrón electoral. Y una vez realizada esta constatación, el presidente de la Junta entregará las papeletas para efectuar el sufragio. Luego de haber ejercido su derecho al voto, el elector o una persona de su confianza colocará las papeletas de votación en el respectivo sobre blanco y lo sellará y lo depositará en la urna. Para concluir el proceso, el votante deberá firmar o colocar su huella dactilar en el padrón electoral y recibir su certificado de votación. Finalizado el circuito de visitas, la urna será sellada y entregarán junto con el paquete electoral en el centro de procesamiento electoral, donde se mantendrán con resguardo militar hasta el día del escrutinio. Es importante que la ciudadanía conozca que tanto los resultados de la votación de las personas privadas de libertad como los de voto en casa serán escrutados el día domingo 5 de febrero, una vez que concluya la jornada de votación. De esta manera, el programa Voto en Casa ratifica la misión incluyente y democrática del Consejo Nacional del Ecuador. Julio Yepes, director del CNE en Manabí, dio detalles sobre el silencio electoral y la ley seca que iniciaron este viernes 13 de febrero. Bueno, en este caso se puede decir a partir de las 0 horas del día de hoy inició el silencio electoral, en el cual las organizaciones políticas deben guardar el silencio respectivo, no hacer campaña electoral, no promocionar sus candidatos, no promocionar sus propuestas, ya que tuvieron un periodo específico establecido en el cual tenían la posibilidad de dar sus propuestas y poder a escrutinio público a sus candidatos. Y es en ese sentido que exhortamos a todas las organizaciones políticas a que se limiten al silencio electoral y no hagamos el proselitismo como tal, en el hecho fundamental de que el elector tenga la capacidad en estos días de poder discernir cuál será su voto el día domingo y poder tomar su mejor decisión. Bueno, adicional a esto, quería informarte que el día de hoy, a partir de las 12 del día, inicia la ley seca. También decimos a la ciudadanía que se evite las multas respectivas en el sentido fundamental de que no infrinjan la ley. Esta misma va a correr a partir de las 12 del día de hoy hasta el día lunes, 12 horas. Sobrepasa los $200 de multa. Entonces, alrededor de $260 de multa. ¿Algún documento que le haya entregado a la Policía Nacional como de parte del CNE? En ese sentido, como hacemos un trabajo en conjunto y como la policía tiene un personal dispuesto en los diferentes sitios y hace rondas nocturnas, ellos tienen las respectivas boletas de citación. En el caso de encontrar a alguna persona infringiendo, se lo citará para que él pueda cancelar su multa respectiva por la infracción cometida en este caso. En otro ámbito de la noticia, cerca de 7 años lleva luchando un funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, en Portoviejo, para que sean reparados sus derechos laborales que fueron vulnerados. Finalmente, la Corte Constitucional estaría a punto de lograr que se haga justicia. Tenemos los detalles con José Kuzme. Con fecha 11 de enero de 2023, la Corte Constitucional ha resuelto varias directrices para que se cumpla de manera eficaz la reparación por la vulneración de los derechos del señor Patricio Tapia, servidor que forma parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Portoviejo. Y en el año 2016, efectivamente, cuando él desempeñaba sus labores de manera normal,
fue cesado de sus funciones. En esa época estaba el señor Jesús Lor y Sergio Jurado dentro de lo que eran las directrices y tomaban las decisiones. Desde allí se tomaron las acciones constitucionales para demandar a favor de los derechos del señor Tapia y efectivamente en segunda instancia logramos que se lo restituyera a su trabajo y adicionalmente a esta restitución se hiciera la reparación económica. Pese a estas acciones tomadas en la búsqueda de la reparación integral y económica del señor Patricio Tapia, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Portoviejo no respetó la resolución tomada por la Corte Constitucional. La sentencia sale el 11 de enero del 2023 y el 31 de enero del 2023 el director del hospital administrativo, el abogado Pavel Chica Artiaga, pese a que existe esa resolución dictada días antes, nuevamente hace una reasignación de funciones. Y no lo pasa, como dijo la Corte, a su cargo de analista financiero, sino que lo pasa a otro cargo diferente. Entonces es un sinnúmero de violaciones de tracto sucesivo que hasta el día de hoy se han realizado. Entre las resoluciones que determina la Corte Constitucional está que se haga la reparación económica del año 2017 y 2018 ante el contencioso administrativo. Adicionalmente, la Corte Constitucional llama la atención a la juez de primer nivel, que era la ejecutora y la que al día de hoy tenía que ejecutar eficazmente e íntegramente la sentencia, lo que nos da lugar a nosotros a presentar las acciones en el Consejo de la Judicatura por el comportamiento de la juez. Pero algo que también nos llama la atención, que debe ser algo vergonzoso para los funcionarios del IES, es que les dice a los funcionarios del IES que tienen que hacer una capacitación dentro de 3 meses y después de eso notificar a la Corte Constitucional, al Departamento de Talento Humano, para que esto que está pasando con los servidores, y no solo pasa en el IES, pasa en todas las instituciones, no se vuelva a repetir. Además, la Corte Constitucional llama la atención a los funcionarios del IES y les advierte que la sanción es la destitución de sus funciones por el no cumplimiento de la resolución. Existen infinidad de servidores públicos que son atropellados por aquellas autoridades zonales e incluso nacionales que no sabemos si por desconocimiento, por mala fe o sencillamente por una arrogancia administrativa incurren en el abuso del poder hacia sus subalternos. Invitamos a estas personas que denuncien y nos busquen como abogados. Nosotros estamos para tratar con este tipo de situaciones. Nosotros tenemos que comenzar a reclamar nuestros derechos. Mientras tanto, se está a la espera de que la juez ejecutora cumpla con lo establecido ante la ley. José Cusme, Televisión Manavita. 19:24, 1 hora menos en la región insular de Galápagos. Tiempo de seguir informando. Mucha atención, la Policía Nacional ha dispuesto la máxima seguridad para 162 recintos electorales en el Ecuador, donde por su alto riesgo se emplearán unidades tácticas. Estos están desplegados en diferentes provincias del país. Nosotros hemos realizado un estudio tanto de la temporalidad del delito, así como también en lugares en donde la violencia y la delincuencia está con niveles altos y además últimamente la Policía Nacional ha sufrido varios atentados. Por lo tanto, se ha priorizado 162 recintos electorales en donde, a más del sistema de seguridad que va a tener normalmente en los otros recintos electorales, van a estar grupos tácticos de la Policía Nacional llevando a cabo operativos y también no se descarta de que nosotros vamos a intervenir con unidades especiales como el GIR, el GOE y otras unidades especiales para cualquier eventualidad que se pueda ejecutarse en esos 162 recintos electorales que hemos priorizado. ¿Dónde están ubicados los 162? Están a nivel de todo el país, estamos en la zona 8, es decir, aquí en Guayaquil, estamos en Los Ríos, estamos en Milagro, estamos en Santa Elena, estamos en Esmeraldas. A nivel de todo el país estamos con 162 recintos electorales que, de acuerdo a la estrategia que hemos nosotros aplicado, le hemos categorizado como prioritarios para cualquier eventualidad. Nosotros como Policía Nacional vamos a estar ubicados en la parte externa con el eje preventivo, es decir, el personal uniformado. Pero estos grupos tácticos, de acuerdo a la especialidad y de acuerdo a los informes de inteligencia, vamos a ubicarles en forma estratégica en los recintos electorales para poder actuar en cualquier caso. Y el Cuerpo de Bomberos de Manta también tiene listo el plan operativo de soporte para la jornada electoral del domingo. Aquí los detalles.
Articulando con diferentes direcciones municipales, con Policía Nacional, con Tránsito, la empresa de movilidad, ya tenemos un contingente primero preparado, ¿no? Por ejemplo, en bomberos vamos a tener las 8 estaciones listas en los diferentes sectores donde las tenemos, las 7 ambulancias listas y operativas, cerca de 65 bomberos en sus guardias listos, más el voluntariado. Vamos a tener unas 90 personas de bomberos en todo el territorio, caminando, mirando, atendiendo las emergencias. Aparte de eso, se va a disponer más de 100 agentes de tránsito para el tema de las vías que tienen que ser cerradas por los recintos electorales, la disponibilidad de vías alternas para la movilidad que se dé de la manera mucho más mejorada, disponible para el ciudadano y sus automotores, ¿no? A nivel de Policía Nacional tenemos en estos días una reunión con el CNE, creo que el día de mañana, ya para abordar ciertos temas puntuales de seguridad y de garantizar pues la misma a través de la Policía Nacional. En cuanto a la articulación con municipio de Manta, seguridad ciudadana y control territorial, van a tener permanentemente personal controlando las afueras de los recintos electorales por el tema ambulantes, por el tema de una buena disponibilidad de las personas que van a vender ahí en sus productos y que no entorpezcan la movilidad de la gente, ¿no? En caso de presentarse alguna emergencia en la ciudad, ¿estarán distribuidos zona urbana y zona rural? Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, bomberos de estaciones en San Mateo y en San Lorenzo. Ellos van a estar operativos, van a salir a dar rondas permanentes a los recintos electorales, porque normalmente Y el Hospital de Solca Manabí conmemora este 4 de febrero el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. El Día Mundial contra el Cáncer se celebra cada año el 4 de febrero. El objetivo es fomentar la prevención y sensibilización para disminuir las muertes prevenibles e incentivar a la sociedad en la toma de medidas contra esta enfermedad. Pues una casa abierta para la ciudadanía y la comunidad para que puedan observar y tener visualizado qué es lo que hacemos en Solca y de que nosotros en Solca, a través de nuestro consejo directivo y nuestra presidenta, tratamos día a día tener lo mejor, los equipamientos de punta para poder dar un mejor tratamiento a toda la ciudadanía. Existen muchos tipos de cáncer que una persona puede desarrollar debido a causas múltiples. En muchos casos, los factores de riesgo no pueden modificarse, pero alrededor de un tercio de los casos de cáncer pueden evitarse reduciendo los factores de riesgos principales. Uno de los aspectos importantes es, dice uno, conocer, investigar, saber a qué nos enfrentamos, ¿no? ¿Cuáles son digamos, los síntomas que se pueden presentar y qué acciones debemos nosotros los pacientes tomar. Estas casas abiertas son muy importantes y yo agradezco porque nos nutrimos de esta información, aparte de que el médico también pues en las consultas nos informa, nos dicen el estado y cómo nos encontramos, cómo está nuestro cuerpo. Uno también de manera autodidacta o de manera autónoma también tiene que informarse para saber a qué nos estamos enfrentando. Anualmente se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca cerca de 9 millones de muertes por año. Bueno, dentro de las estadísticas nuestras que hemos realizado en el año 2022, el cáncer de mama ocupa el primer puesto, seguido del cáncer de cervix y en tercer lugar el cáncer de piel. La tasa de mortalidad la hemos disminuido por los tratamientos diversos y por la captación de los pacientes a tiempo, pero cuando el cáncer está instaurado completamente y muy avanzado, en la que lo que hacemos ya es prácticamente son cuidados paliativos, la mortalidad es prácticamente casi el 100%. Desde su fundación en el año de 1951, como una entidad no gubernamental de carácter científico y médico, en Solca se ha trabajado para impulsar en Ecuador una campaña nacional contra el cáncer. José Cusme, Televisión Manavita. 19:33. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Vía Zoom está con nosotros el ingeniero Marcos Dávila. Él es analista político, pero también fue presidente de la Junta Nacional Electoral Manabí. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, doña Malena. Un gusto saludarles y por su intermedio y este prestigioso medio de comunicación a todos los ciudadanos manavitas que nos están escuchando. Ingeniero, ya este domingo son las elecciones seccionales. ¿Cuál es su punto de vista y la lectura que le da a este proceso que va a ser bastante extenuante? Tiene 7 y 8 papeletas si son en la zona rural, tiene el escogitamiento de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, un referéndum o consulta popular, más las dignidades que se elegirán.
Bueno, sí, como usted bien lo anota, la gente, los ciudadanos han estado bastante preocupados por la poca información difundida por el CNE, básicamente para informar cuáles van a ser las funciones que van a desempeñar los diferentes miembros de las juntas receptoras del voto en función de orientar a la ciudadanía que tiene que ir a votar por alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales y tenemos que votar por participación, los candidatos a participación ciudadana y el referéndum, ¿no?, de la consulta. Y tomando en cuenta que la votación del Consejo de Participación Ciudadana pues, corresponde a 3 papeletas. Entonces eso implica que en algunos casos van a haber 8 papeletas y en otros 7 papeletas. Entonces creo que la mayor dificultad que vamos a tener en esta elección es que el ciudadano va a ir poco informado en cuanto a los referéndums, en cuanto a los candidatos de participación ciudadana. Entonces, por ahí yo creo que va a haber bastante escepticismo de que la gente quiera votar por uno u otro candidato. Pero en todo caso, la democracia tiene que culminar su ciclo, especialmente en lo que tiene que ver con la renovación de alcaldes y prefectos y a su vez los concejales y juntas parroquiales, pues realmente es una elección local a nivel cantonal y a nivel provincial que es muy importante para el convivir de los ciudadanos, ¿no? Y que también creo yo que en esta ocasión el ciudadano también está viviendo en un entorno bastante diferente a lo que se han desenvuelto las elecciones en otras ocasiones. Pero en todo caso esperemos que la buena voluntad del espíritu democrático, esperemos que la organización del CNE, que a veces no toman en cuenta cosas básicas, nos permitan salir adelante en este proceso electoral, mi querida Malena. Ingeniero, más allá de que vamos a tener, le decía al inicio, una extenuante jornada electoral, no solamente los votantes, unos que irán un poco desconcertados y sin saber a ciencia cierta. Miren nada más usted, han pasado 15 años desde que nuestra Constitución vigente actualmente manifiesta que tenemos ya 5 poderes del Estado, no los 3 tradicionales que tienen los países desarrollados y coherentemente luego de la herencia de Montesquieu, que hizo la división de poderes. Pero a estas alturas, repito, luego de 15 años, hasta este momento, hay mucha gente que no sabe a ciencia cierta cuál es el objetivo, cuáles las competencias de lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, allí se le va a dificultar el tema, por ejemplo, de pregunta 5, pregunta 6 y otras tantas relacionadas. ¿Cuál sería, en este caso, el mecanismo ideal para aquellos que todavía tienen desconocimiento en torno a esta y otras preguntas del referéndum para votar de manera responsable? Bueno, mire, es sui generis porque nosotros vamos a tener que ir a elegir a los miembros de un Consejo de Participación Ciudadana que esté encargado de una serie de actividades que antes le correspondían, especialmente de control, ¿no? El control de las instituciones del Estado que antes le correspondían a la Asamblea Nacional o al entonces Congreso Nacional. Pero sin embargo, por otro lado, nos van a consultar si es necesario o no que los sigamos eligiendo como ciudadanos en una elección popular, ¿no? Entonces, pero ya después de haber analizado, después de haber visto, yo creo que los ciudadanos tenemos que mirarlo de una manera lógica. Partamos de que muchas personas no conocemos a quienes van a ser candidatos, tanto en la papeleta de hombres, tanto en la papeleta de mujeres o tanto en la papeleta de pueblos y nacionalidades, ¿no? Entonces, de pronto vamos a dar un voto con absoluto desconocimiento. Por lo tanto, pues, si usted se pone a pensar lógicamente, termina pensando que sería mejor que se los analice, se los nombre a través de un cuerpo colegiado, que sea esta la Asamblea Nacional, después de un concurso de análisis de méritos y todo lo demás, porque van a haber gente que definitivamente pues ya tendrán más tiempo de analizar los perfiles de quienes quieran optar por estas responsabilidades públicas, ¿no? Pero entonces por ahí trato de darle un poco de sindéresis a lo que es la consulta popular y a lo que es en sí las preguntas que tienen que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, porque en inicio yo sí creo que la intención de crear un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue bueno.
pero lamentablemente quienes han optado estos cargos no han cumplido a cabalidad esas responsabilidades que tenían encargadas, ¿no? O sea, ustedes, los periodistas, nosotros los ciudadanos, los abogados, sabemos que hay términos y plazos que deben cumplirse, pero resulta que estas instituciones del Estado les pasan los plazos y los términos y no pasa nada. Mire, el Consejo Nacional Electoral debió ser reformado o sustituido 2 miembros de su cuerpo colegiado hace más de un año y sencillamente no se dio el proceso. Entonces, en ese sentido, le digo que creo que quienes opten por estas circunstancias o estas representaciones populares tienen que asumir la responsabilidad de cumplir lo que está escrito en la ley. Porque usted, pues, mi querida Malena, sabe que lo que está en la ley es para cumplirlo, no para no cumplirlo. Entonces, en ese sentido le digo, ojalá que esta consulta y ojalá que el pueblo en su sabiduría pueda darle viabilidad a lo que más le convenga al país y a la nación, ¿no? Y de alguna manera, le digo, en cuanto a este referéndum que busca, como es la propaganda del gobierno nacional, de darle calidad, ¿no? Y darle más institucionalidad al Estado, al gobierno y a las instituciones públicas. Sí, finalmente, ingeniero, sí, finalmente. En temas de seguridad, este proceso electoral un poco distinto en comparación a otras donde se han visto en algún momento alguna situación de alboroto, por decirlo de alguna manera, pero no llegar a términos de violencia como los que se ha llegado ahora, atentados, otros que han consumado el hecho del sicariato, matando candidatos o candidatas, hiriéndolos, etcétera, en un país que se encuentra prácticamente tomado por la delincuencia, y no la delincuencia común, si estamos hablando ya de delincuencia a otro nivel, delincuencia organizada. ¿Cuál es el escenario que usted vislumbra? Muy puntual, ingeniero, en torno al tema de seguridad. Equipos tácticos van a ser desplegados por la policía, sobre todo en los recintos electorales, por este tema que le acabo de mencionar. Sí, a ver, muy rápido, mi querida Malena. Yo creo que la calidad pasa por la preparación académica de las personas, no por la cantidad de diputados. Y en cuanto a la seguridad, si bien es cierto, usted anota que estamos viviendo un entorno extremadamente violento en función de todos los acontecimientos que se han suscitado, por lo que yo creo que la policía y las Fuerzas Armadas, con sus 3 ramas, tienen que tener los cuerpos de reacción, especialmente en las zonas donde ya están identificadas que han sido muy violentas, para que actúen inmediatamente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, los ciudadanos, yo creo que están pensando muy seriamente, a pesar de que es una obligación asistir a la urna y sufragar, yo creo que la gente va a este rato a sufragar por la paz, por quienes le brinden más confianza, por quienes le den seguridad, por quienes no le generen el temor de tener una administración violenta, ¿no? Yo creo que por ahí va a ir la cosa, mi querida Malena, y los ciudadanos se van a ver abocados que más allá de sus simpatías van a estar mirando las conveniencias del entorno, ¿no? Y esperemos que el CNE conjuntamente con las Fuerzas Armadas cumplan su rol, todas las fuerzas de reacción que deben estar previstas cumplan su papel y que lleguemos a la conclusión del día 5 de febrero en los mejores términos para la ciudadanía ecuatoriana y especialmente manavita. Gracias, estimado ingeniero, por su análisis y su intervención esta noche en el noticiero estelar de Televisión Manavita. Siempre a la orden. Muchas gracias a ustedes, mi querida Malena. Vamos a nuestra pausa publicitaria. Tenemos más información y más entrevistas. Quédese con nosotros. Restan 15 minutos para las 20 horas en todo el territorio continental ecuatoriano. Estamos de vuelta en la emisión estelar de TV Noticias y sean bienvenidos al espacio de entrevistas. La madrugada y las primeras horas de la mañana de este viernes, Manta recibió un fuerte aguacero y vamos a recoger los criterios en torno a la evaluación y la respuesta del alcantarillado, principalmente en aquellas zonas críticas en las cuales ya se han hecho trabajos preventivos y de solución definitiva, pero vale la pena evaluar cuál ha sido el resultado. Nos atiende vía telemática y vaya que es un verdadero placer porque me da la impresión que va a ser la primera entrevista televisiva con
la la alcaldesa encargada, la primera, la histórica alcaldesa encargada del Cantón Manta, y con ella vamos justamente a analizar este tema y también las últimas obras que se han entregado. La ingeniera María Beatriz Santos, alcaldesa encargada del Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta, es nuestra invitada. Ingeniera, ¿qué evaluación podemos entregar en términos generales de la respuesta de aquellos trabajos que se han efectuado en los últimos meses en razón de poder reducir a través del plan invierno o mitigar los efectos de la lluvia? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, estimado Carlos Luis, a todos los amigos de Televisión Manavita. En efecto, ustedes saben que en esta alcaldía ciudadana trabajamos de manera planificada, y es por eso que junto a mi amigo alcalde, quien entrega el Consejo Cantonal que trabaja por Manta, hemos estado, digamos, siendo vigilantes de el plan invierno en la ciudad que hacemos durante todo el año. Primero, con mejorar el cauce de los ríos de la ciudad de Manta, y vieron el día de hoy, no tuvimos ningún inconveniente, el agua fluyó. Por otro sector, recordemos las deficiencias que Manta ha tenido por año en sectores como Tarqui y Los Esteros, que se inundaban. Hasta el año pasado, alrededor, por ejemplo, de la calle 110 en Tarqui, 108, era una calle pues completamente llena de agua, que entre los domicilios, usted en ese sector ve los domicilios como tienen barreras al ingreso, también para evitar el ingreso de agua. Hoy esperamos pues que eso ya no se genera en nuestra ciudad gracias a la intervención del plan hidrosanitario en Tarqui y Los Esteros, el plan de lluvia, y evidenciamos claramente que este sistema está funcionando. ¿Cuál ha sido la debilidad por parte de nosotros, los ciudadanos de Manta? Lastimosamente que terminamos la basura a las calles, esta basura termina en los sumideros, y eso lastimosamente hacía que el agua no evacúe tan rápido como nos hubiera gustado, ¿no? Y demoraba un poquito más para evacuarse, pero automáticamente se activó todo el equipo de respuesta del municipio de Manta. Nosotros tenemos en nuestro gobierno todo el equipo municipal, el equipo de PAN, nuestra empresa pública de Aguas de Manta, se activa y sale juntos a prestar ayuda a la ciudadanía. Así que se vio, digamos, un buen trabajo de parte de la ciudadanía, de parte del municipio, una respuesta, y también que el sistema de alcantarillado fluvial en Tarqui y Los Esteros funcionó. En buena hora que existió una respuesta inmediata, pero ¿en qué zonas se identificaron estos problemas? Entiendo no solo basura en los semideros, sino que también hubo basura y arena sedimentada en el ducto Cajón. ¿Específicamente en qué sectores de la ciudad? Sí, este inconveniente se generó en el sector de Los Esteros, justamente donde están las letras de Los Esteros, allí en la vía puerto-aeropuerto. Allí una de las alcantarillas estaba tapada. Mire que cuando comenzamos a limpiar, se sacó pedazos de esponjas grandes, cualquier cantidad de maleza, de basura, plásticos, cocos, o sea, realmente impresionante la cantidad de basura que salía de allí, y luego esta drena aguas del mar. Cuando fuimos a verificar el cajón, nos dimos cuenta que había bastante arena dentro, producto de los oleajes. Recordemos que hemos estado 2 semanas con fuerte aguaje en la ciudad de Manta. Esta arena había ingresado al ducto Cajón, y esto pues lastimosamente hacía que el agua puede de manera ya del equipo, la limpieza que se hizo, pues comenzó a evacuar rápidamente, y en menos de media hora esta área estaba totalmente libre de agua. Usted ya se refería en términos generales de lo sucedido en Tarqui y Los Esteros, entre la avenida 102, 103, en Tarqui, en la 108. ¿Qué pasó, por ejemplo, en los Tres Reyes? Lugar que hace 4 o 5 años colapsaba y se inundaba. Hay fotografías históricas, incluso hasta de patrulleros tratando de salir del agua. ¿Qué pasó en las zonas bajas del centro de Manta? Por ejemplo, en las zonas aledañas, Actón Calderón, 8 de abril, esos barrios bajos en donde también existieron intervenciones. ¿El balance fue positivo? El balance muy positivo, Carlos Luis. Mire, hasta el año pasado Manta tenía alrededor de 30 sitios críticos en la ciudad. El día de hoy solo tuvimos 2 puntos
digamos, medios críticos. El primero, el que le conté las letras de los que aportaron, que rápidamente lo solucionamos en menos de 30 minutos, el agua estuvo fluyendo. Y el segundo generó por la unidad de la grasa. La autoridad fue construida en un sector que era un riachuelo y usted sabe, siempre pendientes. Pero de igual manera el equipo trabajó allí rápidamente y se evacuó el agua, ¿no? En el sector que usted me decía, la cancha de los Tres Reyes, hasta el año pasado, Carlos Luis, que no estaba activado y no estaba en funcionamiento el plan sanitario, es más que todavía estaba en construcción. Recordemos que en este sector hubo inundación, hubo una vivienda que se vio afectada, el agua ingresó, incluso un vehículo se movió producto del agua, y este año no tuvimos ningún inconveniente porque allí pasó el sistema justamente de aguas lluvias y se colocaron también varios sumideros que nos ayudaron a actuar rápidamente. Alcaldesa, ¿y se atendieron algún tipo de incidencias que se reportaron de pronto en algunos barrios, en otros sectores, y que vale la pena también considerarlos para futuras intervenciones, o todo fluyó con normalidad? Sí, mire, el otro sector que usted nos decía, por ejemplo, Agdón Calderón, que había sido un inconveniente. Recuerde usted ese problema que se vivió justamente el año pasado también allí, en la intersección de Agdón Calderón con la avenida Interbarrial, con la avenida, perdón, que se lleva hasta la Cultura. Allí, justamente, por ejemplo, este año no ha habido ningún inconveniente, el agua fluyó con total tranquilidad, pues. También comentar a la ciudadanía de Manta que las pequeñas incidencias que se han generado en la ciudad es como ya porque los ciudadanos lastimosamente no de nuestra parte terminamos botando la basura en la calle o sacando la basura a destiempo. Eso termina yéndose a los sumideros, termina tapando los sumideros, las alcantarillas de la ciudad, y eso es lo que nos generó el inconveniente en los pocos sectores, ¿no? Pero como les digo, el equipo de municipio estuvo rápido activándose, haciendo la limpieza de las alcantarillas, y con eso el agua fluyó rápidamente. Alcaldesa, recta final de este encargo, y hemos visto que durante estos casi 30 días ha trabajado bastante, muchas inauguraciones de obras. ¿Cuántas en total? ¿Qué destacar de lo que se ha entregado en este mes de enero a la ciudad de Manta? Bueno, en efecto ha sido un trabajo fuerte. Hemos seguido esa batuta de Agustín Intriago de estar dando obras en la ciudad de Manta. Creo que una de las noticias en nuestra ciudad también a la consultoría del planteamiento y inventario submarino, que va a acabar con esta contaminación de la ciudad, que va a ser justamente un adecuado también manejo de las aguas residuales en la ciudad de Manta, que nos va a permitir que esas lagunas de oxidación, más de 50 hectáreas, se conviertan en un pulmón, un gran parque para la ciudad de Manta, que se va a unir con esos parques lineales que soñamos junto a Agustín Intriago, y que se va a unir además al megaparque que se está construyendo, que ya lleva más del 10% de avance de obra. Habilitar el puente de la Avenida de la Cultura, de esta Manta Coliza tan esperado por años para los mantenses. ¿Cuántos mantenses no murieron en esta vía? Y hoy es una gran satisfacción poderle decir a mi Manta querido que hemos estado trabajando con mucha fuerza, exigiendo contratistas para que cumplan con la ciudad de Manta y para que lo hagan bien y lo antes posible, que es lo que nos caracteriza a nosotros y a esta administración. Hemos entregado parques, calles. En momentos estoy justamente en la ciudadela de Manaví, donde estamos entregando una calle el día de hoy, y mañana vamos a entregar la calle Motriza, vamos a entregar escrituras también, que seguimos trabajando en la legalización de predios que por años estuvo abandonado en la ciudad de Manta. Las familias no han podido tener seguro su patrimonio, dormir con tranquilidad, y en esta administración lo están logrando. De esa manera, pues, seguimos con el cambio que vive Manta, a invitar a los mantenses a que sigamos defendiendo el cambio, viendo la educación, obras para Manta. Alcaldesa, le agradecemos por los criterios. Sé que tiene una agenda apretada, ya viene incluso un evento en el Espigón donde será el lanzamiento de la temporada playera, expectativas para el sector turístico también de dinamizar su economía, y le agradecemos por su gentileza y felicidades por ese trabajo. Ha entrado a la historia de Manta, la primera alcaldesa en llegar a ese lugar. Muchísimas gracias, Carlos Luis, lo hacemos con infinito amor, esas ganas de servicio siempre por mi ciudad. La ingeniera María Beatriz Santos, la alcaldesa encargada del Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta. Y el balance entonces de estas horas de lluvia en Manta, una respuesta positiva desde el criterio de quien
nos atendía a esta hora y también las proyecciones en cuanto a obras. Antes de irnos les contamos que el Hospital de Solca Manabí conmemoró este 4 de febrero. Vamos con detalles en el tema turístico, sí. El sector turístico de Manta aspira para el feriado de carnaval un lleno total. Hasta el momento las reservaciones bordean el 70%. Bueno, el feriado lo esperamos realmente romper todos los récords. Los últimos 3 feriados, Manta ha sido el principal destino turístico de aquí del Ecuador y a nivel internacional. Y este va a ser un poco más intenso, hablemos. Estamos hablando que nos falta todavía como unos 20 días para el feriado y los hoteles estamos ya con unas reservaciones de promedio de 60-70% de ocupación. ¿Qué significa esto? Que para el día de carnaval tendremos un 100% de ocupación y realmente esperamos romper ya el récord que hemos tenido hasta ahora, que han sido 10,5, 11 millones de dólares. Queremos romper ese récord y tener una inversión que acá en nuestra ciudad muchísima más alta. La afectación que han sufrido varias de las playas, ¿sería algún impedimento? ¿Ya están solucionando ese problema para poder recibir a los turistas? Bueno, ya se está solucionando, realmente fue un problema a nivel nacional, el problema de este que hubo con los aguajes y demás, pero el Gas Manta, conjuntamente con el sector privado, estamos resolviendo ya este problema y creo que para esa fecha las playas estarán totalmente habilitadas. ¿No han lanzado agenda? ¿No conocen si va a haber un concierto internacional? Sí, se está trabajando justamente con el Gas Manta para continuar con el mismo esquema, es decir, tener eventos a nivel internacional que llamen la atención a los visitantes, a los turistas y dar lo mejor de nosotros. Manta es un destino turístico quizás el primero que existe en nuestro país. Por otro lado, la Facultad de Bibliotecología de la UTM en Portoviejo efectuó un evento para rescatar los saberes ancestrales manavitas. Parte de la ciencia en nuestro sur global, en nuestro área andina, en Ecuador, en Manabí, tenemos unos saberes, tenemos unas tradiciones, entonces la ciencia, los saberes, las tradiciones, la experiencia, también pueden jugar un papel muy preponderante, incluso proponen algunos autores de igual a igual con la ciencia. Entonces, este evento es el resultado de un trabajo de aula, de un proyecto de aula en el que los estudiantes de la asignatura Promoción Cultural y de la Lectura han venido trabajando cada uno de los aspectos, no solamente de mirar el patrimonio, de mirar el rescate del patrimonio y de la lectura además, sino que también mirar esto que acabo de señalar, ¿no? De cómo en el siglo XXI esta relación entre ciencia y el conocimiento de los saberes y el conocimiento de nuestra comunidad son partes fundamentales para proyectar a este profesional que va a dar soluciones a los problemas de las comunidades. Sí, más que rescatar los valores tradicionales de nuestra provincia que se representan felizmente en el sector montubio y en el sector campesino. Los estudiantes de la Universidad Técnica de la carrera de Bibliotecología han querido retomar esta tradición y han pedido, al final del acto se sabrá, institucionalizar esto a través de la universidad o de cualquier otra entidad que quiera verdaderamente mantener la tradición manabita. No se hace en un día cualquiera. Este 2 de febrero, ¿qué representa? Representa el Día de la Candelaria, tradicionalmente el fin de la Navidad montubia. Eso es llevado y es la esencia del Chihuahua, ¿no? La significación del día, la actividad que se ejecuta. Sí, es increíble, el manabita es fiestero, empieza el 16 de diciembre con la novena, se sigue al 24, luego al 6 de enero con la bajada y termina ahora, el Día de la Candelaria. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Les agradecemos a ustedes por su amable sintonía y los invitamos a que nos acompañen en el transcurso del fin de semana en la actualización de la noticia que se genere en torno a esta fiesta democrática que aspiramos y esperamos sea así. Que el pueblo vote razonando, que el pueblo asuma la responsabilidad de ejercer su derecho, sí, pero también el de decidir de forma correcta qué es lo que quiere para su cantón, para su parroquia, para su provincia y para el país en general. A tener paciencia, porque es un proceso largo, tedioso, por la cantidad de autoridades que se van a designar a través del voto popular y lo que se va a decidir en cuanto a la propuesta del referéndum. A meditar en estas horas, a analizar perfiles, a
volver a escuchar propuestas, revisar qué hicieron antes, qué han hecho ahora y qué aspiran a hacer. Ese balance es importante para que la cultura del lector vaya mejorando y el resultado sea óptimo, para que luego no digamos por qué llegó este o tal al poder, porque nosotros somos los que tenemos hoy el poder de decidir. Hemos sido un medio democrático, pluralista, la apertura para todo candidato, para toda organización política durante este proceso de campaña electoral, en la fase preelectoral de igual forma, para que tengan esa cercanía con la gente y entreguen los insumos al lector. Así que hemos cumplido nosotros, ahora a cumplir los ecuatorianos. Un abrazo, buenas noches y que descansen. Televisión Manavita.